consecuencia de la construcción de la Real Fábrica de Tabaco, por una construcción que se realiza por una serie de ingenieros militares, y el llamado Palacio de San Telmo, que se estaba construyendo desde finales del siglo XVII y que está ahora todavía en proceso de construcción en la época en la que estamos comentando. El espacio elevado del paseo, este que apreciamos aquí, su salón estaba enlosado y con una serie de asientos corridos en su perímetro, y que se convirtió en un lugar de ocio predilecto para la clase alta sevillana. Este paseo, junto a este recorrido, pues estaba acompañado por un andén en forma de rotonda, en cuyo interior estaba un nuevo pabellón de estilo chinesco que guarecía igualmente que en el Paseo de las Delicias la bomba de riego de sus plantíos. Los jardines de Arjona, los jardines que construye este asistente de la ciudad, el de las Delicias y el Jardín de Cristina, combinan el tema del paseo o la alameda tradicional con las aportaciones del jardín inglés, en cuyo contexto son esta arquitectura de pabellones de estilo oriental o gótico. Un referente inmediato de estas creaciones debió ser el estanque chinesco del Jardín del Príncipe en Aranjuez, realizado por Juan de Villanueva y que había sido reformado justo unos años antes de la construcción de estos paseos por Isidro Velázquez en 1826, quien cambió el pabellón oriental de este jardín de Aranjuez por una pagoda con decoración chinesca y gótica. En este sentido hay que destacar que el botánico Claudio Bodelou, agrónomo al servicio de estos jardines sevillanos, que es nombrado, digamos, director de estos jardines por parte del asistente Arjona, participó en el cuidado y estudio de los jardines de aquel real sitio, donde había nacido en 1774. Botinó es miembro de una familia de agrónomos suizos que están al servicio del linaje real español desde la época de Felipe V. Del carácter pintoresco del jardín y del papel que interpretan en el mismo las arquitecturas exóticas y menos habituales, nos habla la crónica de las fiestas organizadas para la propia inauguración oficial del mismo, que fueron realizadas el 24 de julio de 1830 con motivo de la onomástica de la reina Cristina. Para este acto se dispuso una arquitectura fingida del templo de Flora, situado en la fuente, rodeado a modo de pórtico con pirámides iluminadas, mientras en San Telmo, en el Palacio de San Telmo, pues se dispuso una perspectiva donde se alternaban bandas de músicas militares. En los costados del paseo se dispusieron cafés y bebidas y en dos lujosas tiendas de estilo oriental, de modo que se combinaban con extremado acierto en la frondosa espesura de la arboleda, nos dice el cronista, los vasos de colores, piras y fogatas, en un golpe de vista de mágico efecto, en la grata impresión de una deliciosa noche meridional. Sin duda, tanto estos eventos celebrativos, tanto como la propia arquitectura, en la propia arquitectura perdurable, fomentaron el conocimiento y difusión de los estilos históricos del pasado, en un contexto aún unido a lo pintoresco y a lo lúdico, pero que preparaban el camino hacia la apreciación romántica dirigida desde el extranjero por los estilos no clasicistas. Podemos rastrear esta tendencia en algunos apuntes de la vida festiva ciudadana, donde aparece una mayor preocupación por acercarse con cierta fidelidad a los tiempos históricos de aquel pasado. Entre las alegorías del cortejo fúnebre del Santo Entierro, en las celebraciones de la Semana Santa sevillana, figuraban 12 niñas como sibilas del Oriente, preparadas para la ocasión, nos indica Félix González de León, vestidas con todo el conocimiento de la historia y trajes elegantes de aquellos tiempos y provincias. En esta tendencia más o menos ligera hacia la historia y sus posibilidades exóticas, no está de más la escena del teatro. Y así se manifiesta en el aumento de este tipo de temáticas desde los tiempos de la ocupación francesa con representaciones y bailes de tema oriental. Siendo el teatro un lugar propicio para tales ensoñaciones, no es raro que hasta el propio adorno de su interior se disponga con una fantasía o recreación de signo pintoresco. En 1834, el arquitecto municipal Melchor Cano, el mismo que estaba a cargo de las obras de los jardines de Arjona, renovó el teatro principal de la ciudad, situado en la calle de la Muela, en cuyo adorno, donde participaron también unos decoradores famosos en la Sevilla del momento,
Lizaoín y Antonio Cabral Bejarano, se dispuso una sucesión de 3 pisos, donde se utiliza, según los cronistas de la época, el estilo gótico en el primero de ellos, el árabe para el segundo de los pisos y el llamado chinesco para el tercero. En conclusión, y tal como vemos en este último ejemplo arquitectónico expuesto, la aparición de los estilos artísticos no clásicos en el panorama sevillano de las primeras décadas del siglo XIX se desarrolla en un contexto propicio para la extrañeza, el misterio y la innovación, manteniéndose en el concepto ilustrado de lo pintoresco. Junto con el teatro, este carácter también abarca, como hemos visto, la arquitectura decorativa de interiores o la jardinería. Su proyección, por tanto, casi experimental, penetra en el terreno de lo decorativo, en una etapa anterior a la configuración de una conceptualización, una poética o una práctica constructiva sobre cada estilo que determinase una comprensión global del edificio revival. De ahí se entiende la aparición yuxtapuesta de diferentes estilos en la ornamentación, o incluso la confusión de elementos vinculables a diferentes épocas y etapas, como esos pabellones que los cronistas definen como anglo-chinos, siguiendo pues la tratadística propia de William Chambers, y que tienen sus antecedentes, como hemos visto, directos en estos pabellones de los estanques chinescos del Jardín del Príncipe. El esfuerzo constructivo de mayor calado de este periodo correspondió a la intervención en la portada mayor de la catedral, cuyo interés radica no tanto en la aproximación al conocimiento del ornamento gótico, como en la importancia dada a la unidad formal de la obra y el reconocimiento del valor patrimonial de la fábrica gótica del edificio. Aspectos estos que anuncian la importancia de la acción restauradora en el marco del historicismo decimonónico. Muchas gracias.